Quedó con el temor de Dios. Les invito a que inclinen su cabeza para orar. Padre, gracias te damos, Señor, esta noche, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre eres fiel, Señor Padre. Gracias, Señor, porque tú me diste el privilegio, Señor, de traer este mensaje, Señor, esta noche, Señor, porque sé que este mensaje fue para mí primero, Señor, pero también tienes ese mensaje para todos los que están aquí, Señor. Y para aquellos que nos van a poder ver, Señor, por esa transmisión, Señor, por Facebook, por YouTube, no sé, Padre. Gracias, Señor, te doy, Señor. Te doy la bienvenida, Señor Padre. Úsame, Señor, en esta noche. Quita todo aquello que pueda estorbar, Señor, para que tu mensaje sea dado, Señor Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor Padre. Y disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir tu mensaje. Amén. Bueno, ¿quién de ustedes tiene TikTok? TikTok, o TikTok como se diga. ¿Quién? Yo no tengo, La edad no me deja. No es cierto. No, yo sí tengo. Les iba a comentar sobre... ¿Quién ha escuchado sobre la persona que se llama David Cruz? ¿No han escuchado quién es David Cruz? ¿Han visto un video de una persona que se agarró caminando todo el área de lo que es de Florida? ¿No lo han visto? Que se decía llamar lo que él estaba haciendo walking by faith, caminando por fe, ¿no? Dice, bueno, les voy a contar un poquito la historia de esa persona. Yo vi el video y luego me empezaron a salir varios videos de esa persona. Pues, ¿quién es? No sé quién es, pero sí me intrigó, me llamó la atención y empecé a ver más videos de él. Y dice esa persona que, bueno, se agarró caminando de Pensilvania hasta Miami, el destino era Miami, pero le preguntaban que por qué, cuál era el propósito. Y esta persona dijo, un día yo estaba en mi casa y estaba escribiendo una canción, dice que él estaba sentado escribiendo una canción, obedeció lo que Dios le había pedido que hiciera sin cuestionar. La obediencia, eso es lo que él temó, o sea, la obediencia lo llevó a hacer tal cosa, obedecer lo que Dios le había mandado. Y uno de los primeros puntos que quiero tocar es porque es el principio de la sabiduría. Ese es el primero. Ay, Dios. El segundo es el temor de Dios te hará que te vaya bien para siempre. Y tercero y último, el primero era porque es el principio de la sabiduría. El segundo es, con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Y el tercero es, el temor de Dios te hará que te vaya bien para siempre. Esto es de lo que vamos a estar hablando, esos 3 puntos. Vamos a ver en Proverbios 1:7, si me acompañan a leerlo. Tengo en Reina Valera. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Aquí es donde comienza la sabiduría, con el temor de Dios. Sabemos que vivimos en un tiempo donde cada día tenemos más conocimiento, más información de las cosas que están pasando, de medicina, de cómo curar tal enfermedad, de la tecnología, de muchas cosas. Hay mucha gente que, por ejemplo, esta persona de Tesla, no sé cómo se llama, pero que inventó lo de los carros. O sea, ¿quién iba a decir al último ya está mandando no sé qué tanto al espacio? ¿Me entiendes? Pero tenemos conocimiento
y tanta información, pero no es lo mismo que ser sabio. Porque todos conocemos gente del mundo muy inteligente para los negocios y que tienen dinero porque son listos para los negocios. Hay mucha gente que es listo para levantar negocios, listos para negociar, listos para hacer tales cosas, listos para la escuela. Hay gente muy, muy viva y muy estudiada, pero sabemos que eso no es ser sabio, sino ser inteligente. Hay gente que se prepara. Hay gente buena para hacer contratos, pero los vemos tomando decisiones muy poco sabias. Quizá a veces, quizá lo hemos visto en nuestras familias, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros primos, no sé, alguien de la familia, esa persona que se preparó, que estudió, que se graduó, que tuvo sus títulos, que tuvo su carrera, su doctorado, y lo vemos triunfando y tomando decisiones muy inteligentes, pero cuando viene a ser sabio, lo vemos tomando decisiones no sabias, porque quizá no conocen de Dios, no tienen temor de Dios. Si no, precisamente eso significa que ser sabio. El principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Vamos a ver qué dice en Proverbios 9:10. Creo que es el que le dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, como les decía. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Podemos estar estudiados, lo que sea, pero cuando no hay temor de Dios, es ahí donde fallamos. Segundo punto, con el temor de Dios, el hombre se aparta del mal. Vamos a ver qué dice en Proverbios 16:6. ¿Sí lo tienes? Bueno, aquí lo tengo yo. Dice Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y luego dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Con qué el hombre se aparta del mal? Con el temor de Dios. Amén. Cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, y Él nos perdona y nos sentimos bienaventurados, sorprendidos de que Él ha perdonado todos los pecados, todo lo que hicimos, todo mal. Nos sentimos bienaventurados, nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó cada cosa que hicimos, cada maldad, cada mentira, cada cosa que pensamos que ni siquiera Dios nos iba a perdonar. O sea, todo nos perdonó y nos sentimos bien. Ahora la pregunta es: ¿qué te podría mantener lejos de lo que hacíamos antes? ¿Qué es lo que nos podrá mantener lejos de pecar, de hacer lo malo? ¿Alguien sabe? Si tú robabas y dices: yo ya no quiero robar, pero vuelves a caer y dices: bueno, ya no lo vuelvo a hacer, y lo vuelves a hacer, y decirles: ¿por qué? Porque estás sintiéndolo con tus fuerzas. ¿Qué es lo que necesitamos? Temor de Dios, ¿no? El temor de Dios es lo que necesitamos. Vamos a ver en Proverbios 14:27. Dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y esto me lleva me acordé de una historia que había leído en Éxodo capítulo 1, donde el pueblo de Israel había crecido tanto que empezó a causar temor sobre Faraón, porque estaba creciendo el pueblo y él temía. En algún momento se unieran a su enemigo, a los enemigos de Egipto, y el faraón ya no conocía a José, que había sido de bendición a un tiempo para él. José fue de bendición para Faraón, para Egipto. Había pasado ya tanto tiempo y el pueblo había crecido, y viendo el faraón que el pueblo estaba creciendo,
más que Egipto, Él da una orden. Y fíjense que fue la orden que Él dio: que las parteras que ayudaran a nacer a los hijos de hebreos y vieran que si eran niños, que los dejaran vivir. Digo, que si eran niñas, que las dejaran vivir, pero que si eran niños, los mataran. Imagínense, para que ya no siguieran creciendo. De esa manera quería detener el crecimiento del pueblo. Qué cosas, ¿no? ¿Hasta dónde lo llevó en no tener temor de Dios? ¿Hasta qué punto de dar una orden de matar a unos niños que no tenían nada que ver? ¿Por qué? Porque Faraón no tenía temor de Dios. Vamos a ver qué hicieron ellas. En Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios. Fíjense lo que pasó. Las parteras temieron de Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué hicieron las parteras? Sí, temieron a Dios. Por el temor de Dios, ellas no mataron a esos niños, porque ellas tuvieron temor de Dios. Ahí vemos que fue el temor de Dios que hicieron que tomaran esta decisión en las parteras. Ellas sabían que matar a un bebé era malo delante de los ojos de Dios. Entonces decidieron preservar la vida de esos niños. Y sabemos que el origen de este pensamiento fue el temor de Dios, que es lo que les comentaba. Sin el temor de Dios, ellas hubieran matado a esos niños. Si ellos no hubieran tenido temor de Dios, ellas hubieran tomado esa decisión y hubieran obedecido al faraón, hubieran hecho lo que el faraón les había dicho, el rey les había dicho. Pero tuvieron temor de Dios. ¿Sabes lo importante que es temer de Dios? Y cuando digo temor de Dios, no digo que tener miedo, sino tener respeto de quién es, obedecerle, porque sabemos quién es Dios, un Dios fuerte, un Dios que todo lo ve. Tercer punto: el temor de Dios te hará que te vaya bien para siempre. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 5:29. Creo que ya me perdí. Dice: el temor de Dios te hará que te vaya bien para siempre. Dice Deuteronomio 5:29: quien diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Qué debemos de hacer? Temer de Dios. ¿Qué debemos tener? Temor de Dios. ¿Qué va a pasar cuando tenemos temor de Dios? ¿Hay bendición o no hay bendición? ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para que los que escuchan? ¿Para los que ven que tú eres temor de Dios? No, para ti y para tus hijos. Quizá uno de ustedes no tiene, bueno, la mayoría de ustedes no tienen hijos. Pero un día van a tener esos hijos, y cuando ustedes aprenden a temer de Dios y buscar de Dios y a buscar agradarle a Dios, cuando ustedes tengan tus hijos y lo siguen haciendo, ellos van a hacer lo mismo, lo van a seguir haciendo. En Deuteronomio capítulo 5, Moisés relataba a una nueva generación de Israel que había crecido en el desierto acerca del momento cuando Dios le entrega los 10 mandamientos. Fíjense, cuando Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos para su pueblo en el monte Sinaí, donde estaba Dios hablando con Moisés y entregándole los mandamientos. Cuando descendió Moisés, les dejó saber al pueblo lo que Dios les había dado, y teniendo ellos miedo, le dijeron a Moisés: tú habla mejor con Dios. Ya nos dimos cuenta que cuando Dios habla no morimos.
O sea, sí, yo no voy, tú ve delante de Dios, tú pudiste hablar con Dios, nosotros no, porque si vamos delante de Dios, vamos a morir. Fíjense hasta qué punto. Y dice, ya nos dimos cuenta que cuando Dios habla, nosotros nos morimos. ¿Para qué nos arriesgamos? Mejor tú habla con Él y lo que Él diga, nosotros eso haremos. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 5:29. Dios dice en estas palabras, dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? Todo aquel que temiese, todo aquel que cumpla sus mandamientos, que obedecieran. O sea, no nomás tú, sino todo aquel. Dios estaba respondiendo: ojalá tuviesen ese corazón, ojalá me temieras, ojalá obedecieras, porque de ser así, te va a ir bien a ti, a tu familia y a tus hijos. Ojalá. ¿Quién es el único que puede dar ese corazón? Dios. Dios es el único que puede darte ese corazón para temer. Nadie más. Sabemos que todo viene de Dios. Todo. El temerle viene de Él. El que le busquemos viene de Él. No porque nosotros queremos, no porque nos paramos un día y decimos: oh Señor, yo te voy a buscar. No, porque Dios lo pone en tu corazón. A veces pensamos que todo lo que hacemos porque venimos a alabarle y exaltarle, levantar nuestras manos, es porque queremos. Bueno, sí, tomamos la decisión, pero Él pone en nuestro corazón cada cosa. Y nosotros tomamos la decisión. En el Salmo 34:9 dice, ¿sí es el Salvi? Oh, sí. Dice: temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que traen las paredes? No, nosotros los que buscamos de Dios, que buscamos vivir en santidad. La iglesia, eso somos nosotros. Dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada nos faltará, siempre y cuando buscamos de Dios primero. Dice la palabra: busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. O sea, no nos preocupemos de lo demás, de lo que vamos a comer, qué vamos a vestir, qué va a pasar mañana. Todavía no despierta, todavía no te duermes, ya quieres hacer qué vas a hacer mañana, si no sabes si vas a despertar o no. Y a veces nos afanamos, ya hacemos planes de que, oh, sí, mañana voy a hacer esto. Le dice una cosa: yo soy una persona que no hago planes, yo vivo conforme al momento. Mi esposa es la que hace planes desde hace semanas, hasta un año antes. Lo de es que ella es la que se prepara de todo, no es para hablarme, aquí está mi esposa. Pero yo vivo conforme al día. Porque no sabemos en qué momento. Algo que esta vez que fui para Monterrey, me tocó estar en un tiempo con personas donde decía que siempre hay que buscar estar bien delante de Dios cuando tú te vayas a dormir. Que tu oración sea el buscar de Dios y de buscar el perdón. Si hiciste algo mal, buscar el perdón y estar bien delante de Dios, porque tú no sabes si vas a despertar o no. Y me hizo pensar, dije: ¿cuántas veces no nos hemos ido a acostar enojados? Y en la mañana, el día siguiente nos levantamos como si nada pasó. Pero ¿qué llega a pasar si no nos despertamos? ¿Qué llega a pasar si no estamos bien delante de Dios? ¿A dónde vamos a estar? Es cosa que debemos de pensar. Dice: el que teme a Dios no le falta nada. El que teme a Dios le va bien, a él y a sus hijos. Esa es la promesa que Dios nos dio. Dice Salmos 112:1. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
A veces se nos hace difícil hacer algo. A veces se nos hace difícil el hecho de que si nos mandan a hacer, no sé, tirar la basura de enfrente, no sé, X. Se nos hace tan difícil. A veces se nos hace difícil, dísele, amar a tu Dios. Amarás a tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo. Amar a tu prójimo. Es fácil amar a tu prójimo cuando te trata mal, cuando te habla mal, cuando te hace caras, cuando te, no sé, te hace bullying, como dicen por ahí, o no sé. Es fácil amar a la persona. Cuando llega alguien y te, no sé, estuvo hablando mal de ti y tú te diste cuenta, y el cómo llegar y decir, hermano, ¿cómo estás? O Dios le bendiga. A veces no es fácil, pero Dios nos manda a hacer eso. Hay una bienaventuranza en el hombre que teme a Dios y obedece. No nomás el que teme, sino el que obedece. Regresando a la historia de las parteras, ¿qué fue la que las detuvo de hacer lo malo? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué? El temor de Dios. Es el resultado de sus hechos de haber temido a Dios. Dice Éxodo 1:21. Dice Éxodo 1:21, perdón. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Por haber obedecido, por haber temido, hubo bendición en su familia, hubo bendición en ellos. Dios prosperó su familia. Ahí vemos cómo Dios cumple su palabra, la promesa que Él nos dio. No soy muy bueno yo con la computadora. Soy de los que me gusta escribir en el cuaderno, pero hoy quise hacer la computadora. Ellas experimentaron estas dos cosas. Uno, el temor las apartó de hacer lo malo. Fue lo primero que experimentaron ellas. Y dos, y el temor de Dios hizo que prosperara sus familias. Dos cosas que ellas experimentaron por haber temido de Dios y por haber obedecido. No al faraón. No temieron al faraón, al rey. Temieron de Dios. Pudieron experimentar tal cosa. Cuando ustedes buscan de Dios, cuando buscamos de Dios cada uno de nosotros, nos va bien. Cuando obedeces a tu mamá, no me digas que te va mal. ¿O sí? No, ¿verdad? Estas son tres razones por qué hablar. Primero, ¿se acuerdan de la primera? ¿Perdón? ¿Se acuerdan? Si alguien está apuntando, dice, porque es el principio de la sabiduría. Primero. Segundo, con el temor de Dios el hombre se aparta de todo mal. Y tres y último, el temor de Dios te hará que te vaya bien. ¿Siempre? Para siempre. Siempre. Hay mucho de qué decir acerca del temor de Dios en la Biblia. Hay de dónde escoger. Vamos a ver qué dice en Salmos 33:8. Dice, tema a Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Quién dice que temamos? Todos. No nomás nosotros, todos los que estamos aquí en la iglesia, afuera en el mundo, los que conocen de Cristo, los que no conocen de Cristo. Y nos da una razón el por qué. Dice el 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Lo que Dios dice se hace. Cuando Dios dijo se haga la luz, se hizo la luz. Cuando Dios sopló, sopló sobre el hombre, hubo vida sobre Adán. Todo lo que Dios decía que iba a hacer, lo hizo. Es un Dios tan poderoso que dice
en este texto a toda la tierra y a todos los habitantes del mundo que debemos temer a Dios. En Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aquí vemos que hay una exhortación a temer a Dios. Como les vuelvo a repetir, si digo temer no es de ay Dios, no, sino obediencia de quién es Él. Cuando tú te acercas a tu papá, no llegas con miedo, ¿verdad que no? Llegas con temor por respeto, ¿verdad? Si tú no haces caso, sabes que hay algo, pero es por tu bien. Hay una consecuencia, pero es por tu bien, porque Él te ama. Imagínense Dios, cuando hacemos algo y Él nos corrige, es por nuestro bien. Pero a veces tememos como si nos fuera a castigar y mandar al infierno, cuando no es así. Claro, si nosotros si tomamos malas acciones, malas decisiones, nosotros mismos nos condenamos. Dios no nos manda al infierno. Dios es digno de ser temido. Incluso lo podemos ver en Daniel cuando él hablaba con Dios. Vamos a ver qué dice Daniel 9:4. Dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Nuestro Dios es grande y poderoso, el que hizo todas las cosas, todo lo que vemos y lo que no vemos, aún hasta las cosas que no vemos. Y no solamente que creó todas las cosas, sino también las sostiene con su poder. Que se mantenga el sol donde está, que tengamos vida. ¿O ustedes piensan que tenemos vida por nosotros mismos? No, ¿verdad? Todo es gracias a Dios. Él ve todo, no hay nada oculto delante de Él, no hay nada. No nos podemos esconder delante de Dios, Él todo lo ve. A veces hasta podemos pensar cosas que tú dices: nadie me escuchó, nadie sabe lo que yo pensé. Pero ¿sabes qué? Dios todo lo ve. Dios sabe lo que tú estás pensando, Dios sabe lo que pasa por tu mente. A veces cuando nos enojamos con alguien, tal vez no lo decimos, pensamos mal de esa persona, hablamos mal de esa persona y no lo decimos, pero Dios sabe lo que pasó por tu mente. Y a veces actuamos como si no tuviéramos temor de Dios, y debemos de tener cuidado. Un día Él será juez de nosotros. Un día vamos a estar delante de Él y vamos a ser juzgados por cada cosa de lo que hicimos. Si nos ponemos a pensar, si hoy Dios nos llama a su presencia, ¿ya saben qué van a decir? ¿Qué vamos a decir cuando estemos delante de Él? Es un tiempo donde debemos de reflexionar, donde podemos pensar en que lo que estamos haciendo, en lo que pensamos. Hoy puede ser nuestro Salvador también. Si estuvimos haciendo durante estos días tal cosa, buscar de Dios. Debemos de tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos, cómo nos comportamos, ya que el mundo nos está viendo, la gente nos ve. Como cristianos la gente nos ve. Cuando tú le predicas a una persona, cuando tú le compartes a una persona en tu trabajo, en la escuela, donde quiera donde tú vayas, llegas y le compartes la palabra: Dios te ama, te invito a la iglesia. Pero el otro día te vea, no sé, peleándote, diciendo malas palabras, teniendo un mal comportamiento como si no conocieras de Dios, ¿qué va a decir de ti? Bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar Él? ¿Tú piensas que Él va a querer ir a la iglesia? Yo me estaba poniendo a pensar en eso. Digo: Dios, perdóname, pues si un día me comporté de tal manera, si yo me comporté, no di buen testimonio.
Porque a veces compartimos la palabra y les hablamos de Cristo, pero otros días predicamos con nuestras acciones como si no existiera un Dios. Y a veces la gente no quiere venir a la iglesia por nuestras actitudes o por nuestra forma en cómo somos, porque no cuidamos. Debemos de comportarnos como quién somos, hijos de quién somos. Dice: no seamos como aquellos que no conocen de Cristo, que se comportan y actúan de tal manera, a veces en rebeldía, malas palabras. Yo las decía. Yo no conocía de Cristo. Yo no sabía lo que a Dios le gustaba, lo que no le gustaba. Yo hacía tal cosa. Y no estoy orgulloso de las cosas que hacía, sino porque yo no sabía realmente. Tenía unas malas actitudes con mi familia, con mi mamá. Dice Salmos 36:1: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quiénes? De aquellas personas que no conocen de Dios. Ellos tienen una excusa, pero nosotros que conocemos de Dios, ¿qué excusa tenemos? No podemos decir que no sabemos qué es lo que le agrada a Dios. ¿O piensan que nos vamos a escapar de eso? Yo no sabía. Nosotros sabemos. Y no tenemos cuidado y no nos ponemos a pensar. Dice: no seamos como los necios que con sus acciones dicen que no hay Dios, lo que les decía. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 3:13. Si lo tienes, Javi. Aquí lo tienes. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. ¿Qué dice el 14? Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Quién? ¿Nosotros? No, ¿verdad? Podemos ver que dice que sus bocas son como sepulcros abiertos. ¿Saben qué es un sepulcro? ¿Sí? Una lápida, una tumba. ¿Sí? ¿Qué hay dentro de una tumba? ¿Alguien sabe? Cadáver. ¿Qué más? ¿Qué más cuando ustedes dicen, o cuando se les viene a la mente a la tumba, qué es lo que más se les viene a la mente? Gusanos. Muerto, ¿no? Muerte. Hay dentro de todo, hay muerte. No hay nada, no hay vida. Muerte es lo que hay. La Biblia dice que cada uno de nosotros, antes de conocer de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, nos comportamos de cierta manera, como les decía. Antes de conocer a Cristo yo me comportaba, si hubieran visto la persona que hubiera antes una fichita, pues no creo que él era. Yo a veces les cuento a mis hijas y les digo que yo hacía tal cosa o que yo me comportaba de tal manera, y ellas no me creen, a veces no me creen. Piensan que yo estoy jugando, me las invento, pero, o sea, Dios ha transformado mi vida y todavía. ¿Por qué? Porque no conocía de Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en todas las cosas que nos gustaba hacer. O sea, desde drogas, desde echar mentiras, desde meterte en pleitos, desde robar, desde a todo. Dijo aquel: de a todo le hice. ¿Saben que llegó un punto de que, no sé si recuerdan la vez pasada cuando me tocó compartir, les contaba mi testimonio, llegó un punto de que yo ya no podía conmigo, ni con mi vida, me sentía tan pesado, o sea,
yo pensaba que todo lo que yo hacía a buscar fuera de, o sea, fuera de Cristo ahí en el mundo, me iba a llenar, pero realmente no. No hubo nada que me llenara, nada. Hasta que yo no clamé a Cristo, fue cuando mi vida, cuando ese hueco que yo tenía, se llenó. Hasta ese entonces. Cuando una persona empezó a compartir, yo no quería que me anduviera invitando a la iglesia en nada. ¿Pero por qué? Porque no conocía a Cristo. Llegó un punto de que Dios lo usó a esa persona y llegué a los pies de Cristo gracias a esa persona, gracias a Dios por esa persona. Algunos lo conocen. Dice Efesios, vamos a ver qué dice Efesios 2 del 1 al 6. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, lo que les comentaba. Dice el 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Lo que les comentaba, todo eso es lo que hacía. ¿Por qué? Porque vivía bajo la carne, porque buscaba hacer lo que la carne quería, lo que la carne le agrada. A la carne no le agrada buscar de Dios. ¿O sí? ¿Sí? Yo no creo. Cuando vivimos bajo la carne, empezamos a hacer cosas nada agradables a Dios. Cuando empezamos a vivir en espíritu, buscamos todo aquello que le agrada a Dios, buscamos de Dios. Y nos empezamos a apartar. Algo que he experimentado, que cuando yo hacía algo que yo sabía que no estaba bien y trataba de dejar con mis propias fuerzas, para mí era difícil. Y la forma en que empecé a dejar tales cosas, o que me fue estado ayudando, es cuando empecé a buscar de Dios. Cuando empecé a buscar de Dios más seguido, dejaba de hacer las cosas que no estaban bien. O sea, todas. Ni en cuenta, ni tomaba en cuenta. Y eso es lo que debemos de aprender a hacer, tener esa relación con Dios. Dice el 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo, bueno, sigue el 6, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ejemplo: demos buen testimonio allá afuera, no nomás afuera, en casa también. O sea, en casa, afuera. Como te comportas aquí, compórtate en casa y afuera, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que vayas. O sea, no nomás en la iglesia, porque en la iglesia nos podemos tener un buen comportamiento, nos podemos, no sé, hablar bien, sin malas palabras, sin hacer gestos, pero afuera, voy a decir algo, no quiero decir, pero bueno, he sido de las personas que si se me mete alguien enfrente, yo me molesto. Mi esposa está de testigo. Jonathan, espérate, hasta así un ladito porque mi esposa está de testigo. O sea, yo me molesto. Digo, ¿por qué me molesto? O sea, no me están haciendo nada, pero simple hecho porque nomás me cortan. Y no está bien. O sea, no es que no esté bien que me enoje, sino el que yo haga tal cosa cuando me enoje. Eso es lo que no está bien. No seamos como esa fruta no prohibida, esa fruta podrida. Porque a veces podemos ser esa fruta podrida y echamos a perder a todos los demás que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que hace la fruta prohibida? Cuando
podrida, perdón, cuando está junto con las frutas buenas, empieza a echar a perder a los demás, ¿verdad? Hay un dicho que dice: júntate con lobos y aprenderás a aullar. Hay otras cosas más. Es cierto. Es cierto. Y a veces dices: no, pero es que me podré juntar con tales personas y no me afecta. Inviértele más tiempo y vas a ver que sí. Es más fácil que el mundo te jale a que tú jales al mundo. Es más fácil, tú que estás aquí arriba, es más fácil que alguien te jale a que tú lo subas. ¿Cierto o no? A veces nos llaman las cosas del mundo, a veces nos llaman las atenciones de tales cosas. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que dar el ejemplo. Si tú te sientes identificado, si tú piensas que Dios te ha hablado en esta noche, si tú piensas que has estado haciendo tal cosa que a Dios no le agrada, todavía hay tiempo de podernos arrepentir. Todavía tenemos vida. Solo tres cosas. Porque es el temor, porque es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. ¿Se acuerdan de la segunda? ¿Perdón? Nos aparta de hacer el mal. ¿Si hacemos qué? El temor de Dios. 3. ¿Se acuerdan cuál es el 3? Nos va bien. A ti y a tu familia, para siempre. Los invito a que se pongan en pie. Padre, gracias, Señor, te damos, Señor, en esta noche, Señor, porque sabemos, Señor, que si buscamos de ti, Señor, si tenemos ese temor, Señor, empezaremos a hacer lo correcto, Señor, lo que es bueno, Señor, lo que es agradable delante de tus ojos, Señor. Padre, esta noche, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, si un tiempo, Señor, si nos estuvimos comportando de tal manera, si actuamos de tal manera, no fuimos de testimonio, Señor, para aquellos que no conocen de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Guíanos, Padre, a hacer lo bueno, Señor. Danos, Señor, ese temor, Señor, de poder hacer, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Sabemos que eres un Dios fuerte y poderoso, Señor, que todo lo ves, Señor. No hay nadie como tú, Señor. En esta noche, Señor, te rogamos, Señor, que inclines tu oído, Señor, y nos perdones, Padre. Si te fallamos, Señor, en cualquier cosa, Padre, te pido que nos perdones, Señor. Te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor, que están aquí, Señor, que los guíes, Señor, que le des de tu sabiduría, Señor, de tu amor, Señor, para que cuando ellos estén, Señor, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que ellos vayan, Señor, ellas puedan ser temerosos y puedan predicar, Señor, de tu palabra, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, que fuéramos a predicar palabras, Señor. Tu palabra se da las nuevas buenas, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chavos, pues esto fue el mensaje de hoy.